No olvides activar la campanita, me ayudarías bastante en la difusión de estos videos. Al fin ha llegado el día en el que estos detectives cumplen con la promesa que le hicieron a ese hombre días atrás. Hoy, en esta mañana, muy temprano, salen en caravana hacia ese lujoso cementerio a las afueras de la ciudad. Su misión es simple, pero no menos importante. Esta es dar con el responsable de los daños ocasionados a la tumba en cuestión y así poder cerrar este caso que ya se está convirtiendo en un fastidio para todos. Al llegar al cementerio se topan con algo anormal, pues muchos autos estaban estacionados, eran de los familiares que tenían a sus seres queridos en ese panteón. Ellos se quejaban con el administrador, quien tuvo que acudir debido a las numerosas quejas que por teléfono le llegaron acerca de algo inaudito, pues muchas tumbas amanecieron con daños considerables, aún teniendo a guardias en el lugar. Nadie pudo percatarse de ese hecho, pues según estos, nunca vieron a nadie cerca del lugar y mucho menos les vieron entrar. Todo es confusión, pero también enojo por parte de estos propietarios, quienes exigían una explicación a este administrador, quien trataba de calmarles, pero sin éxito, pues estos alegaban que estaban pagando sumas muy altas al mes para que sus seres queridos descansaran en paz y sobre todo que no fueran violentados, y esto era una total burla. El equipo de detectives llegó y se sorprendió por lo sucedido, pues los daños eran bastantes. Era como si alguien muy fuerte hubiese golpeado las tumbas con tal fuerza que algunas de ellas lucían hechas pedazos. Fue por ello que los detectives ordenaron sacar a todos los presentes para poder iniciar con la investigación. Después de algunas horas, varios agentes de la policía se acercaron a los detectives diciéndoles que estaban escuchando voces que provenían de entre las tumbas. Indicaron que parecía como si alguien estuviera gritando de dolor, así que revisaron todo el cementerio, pero no encontraron absolutamente nada. Al comenzar a caer el sol, los detectives colocaron todo tipo de dispositivos como luces, cámaras, etc. para poder resguardar el cementerio y seguir con la investigación, pero fue allí cuando algo pasó, pues el suelo del cementerio comenzó a sentirse muy caliente, como si algo se estuviese quemando por debajo. Era muy extraño. Esto alarmó a estos detectives, quienes rápidamente comenzaron a buscar pistas para ver de dónde provenía ese calor. Ya entrada la noche, al estar buscando, las pistas les llevaron a esa tumba en mención. Allí pudieron oler algo muy sucio, como a podrido, y el olor cada vez era más fuerte, y como a eso de las 10 de la noche, todos guardaron silencio, pues se comenzaron a escuchar ruidos extraños, como si algo estuviese debajo de esa tumba. Todos allí se quedaron confusos, pero su sorpresa fue tal cuando los gritos se comenzaron a escuchar muy fuerte. Estos provenían de los adentros de la tumba, la cual comenzó a soltar un humo muy espeso y comenzó a moverse bruscamente. Así también las tumbas cercanas comenzaban a agitarse de una manera brutal. Los detectives gritaron que era un terremoto, pero se quitaron esa idea cuando vieron como la tumba en cuestión se abrió, dejando sus adentros expuestos. Fue así cuando cientos de gritos fuertes fueron escuchados, como si algo muy fuerte por fin hubiese tenido salida al exterior. Los detectives se espantaron tanto que algunos de ellos orinaron sus pantalones, pero de pronto todo quedó en silencio.
Al estar todo en calma de nuevo, los detectives se acercaron a esta tumba para ver qué había dentro de ella, y fue allí cuando vieron el ataúd abierto y en su interior vieron los restos de un hombre en una posición anormal. Este, al parecer, abrazaba una tabla ouija. Esto terminó por asustar a los detectives, quienes no podían creer lo que miraban. Uno de los detectives se salió del protocolo y llamó al hombre que días antes le habían interrogado, y este hombre le contestó que ya no había remedio, pues todo estaba ya expuesto. Eso, que estaba encerrado y que buscaba salida, ya la habría encontrado, y que lo mejor para ellos era salir de ese cementerio. Después de colgar, este detective tuvo una corazonada y se marchó del lugar, insistiéndoles a sus compañeros que hicieran lo mismo, pero estos no hicieron caso y se quedaron en el cementerio. Al salir el sol, una noticia sacude los medios. Varios muertos se encuentran en un cementerio a las afueras de la ciudad. Estos son los cuerpos de los detectives y algunos policías. Al parecer, estos fueron atacados por algo, pues todos estos presentaban grandes heridas como hechas por fieras. Nadie puede explicar esto y todo es confusión. El detective que se fue la noche anterior no puede creer esto. Todos sus compañeros están muertos y él sigue con vida, de milagro, gracias al consejo que le dio ese hombre, al cual este le llama por teléfono y le ruega que le dé una explicación. Después de varios días, nadie quiere saber ya del caso del cementerio. Ha sido todo esto muy traumático, pero en un café de la ciudad, el detective sobreviviente platica con ese hombre que parece saber mucho. Allí comienzan sus preguntas, pero este hombre le dice que mejor le contará toda la historia que llevó al hombre sepultado a ser un hombre oscuro. El hombre relató: este pastor amado y talentoso ganó mucha fama y con ello mucho dinero. Él lo tenía todo, pero al parecer no le era suficiente, pues un día una empresa multimillonaria hizo un trato con él. Le hicieron un contrato muy jugoso. Lo único que tenía que hacer era predicar de otra manera. Era como una gran cadena de televisión donde él se transformó en una estrella, pero también allí conoció lo prohibido, pues entre sus nuevos colegas artistas había varios que practicaban artes oscuras. Y un día este pastor fue invitado a una lujosa mansión donde solo miembros exclusivos entraban. Esto le sedució y dentro de poco este pastor ya era un miembro de este club, comenzando a probar cosas como el sexo abierto y otras aberraciones. Allí fue seducido y sobre todo convencido que todo eso estaba bien, que eran placeres otorgados solo a personas especiales y únicas como él. La tentación fue mucha y este pobre pastor no pudo con ella. Los años pasaron y este pastor aún predicaba en las megas iglesias. Cada vez era más la gente que venía a verle. Todos creían en sus prédicas, le miraban como a un ídolo y ciegamente creían que en él podían sentir el mismo cielo, pero nadie imaginaba que todo eso estaba torcido. El detective, haciendo una pausa, le preguntó quién le había contado todo eso, y el hombre le dijo que fue la propia esposa, quien, cansada de todas esas aberraciones, escapó de su esposo para nunca volver con él. En cambio regresó a su pueblo natal, pero con el miedo de que su esposo regresara por ella. Ella misma contó que un día, al estar haciendo limpieza en su casa, se percató que debajo de su cama había un artefacto extraño y al investigar se dio cuenta que era una tabla ouija. Esto le llenó de miedo, pues nunca imaginó encontrar esto en el mismo lugar donde dormía. Ella rápidamente le pidió una explicación a su marido, pero este pastor solo la corrió a otra habitación. Ella asegura que por las noches este pastor se encerraba y de pronto se comenzaban a escuchar voces, como si este no estuviera solo, como si varias personas le acompañasen. Estas personas poseían voces muy siniestras. Así pasaron varias noches hasta que un día ella miró como su esposo cometió una locura en plena predicación de una iglesia. Él les dijo a todos que ya no necesitaba la Biblia, pues tenía algo más poderoso y lleno de sabiduría, y después de decir esto,
esto, quitó la Biblia del púlpito y la puso en el piso, y en cambio puso una tabla Ouija en el púlpito. Para sorpresa de muchos, fue algo que sacudió a esa iglesia, y aunque muchos de los asistentes se fueron, la gran mayoría se quedó a escuchar la explicación de este pastor, el cual poco a poco les fue convenciendo que eso era divino, y así le aceptaron, desechando así la Santa Biblia que por tantos años les había instruido por el camino del bien. Fue allí cuando ella sintió que tenía que dejarle, pues como esposa y servidora de la luz, no podía ya estar en ese yugo desigual. Dentro de pocos días, ella le dejó, después de que este hombre le llevó a esa gran mansión y allí intentó que ella participara en una gran orgía. Ella como pudo se salió de allí y se fue para nunca volver. Después de que la esposa le dejó, él comenzó a amenazarla que le haría daño, y así estuvo amenazándola por varios días, hasta que enardecido le aseguró que esa misma noche iría por ella al pueblo, y así fue. Esa misma noche llegó al pueblo a las 3 de la mañana con su inseparable tabla Ouija en sus brazos, pero no llegó normalmente, sino que los pies de este no tentaron el suelo. Algo le hacía levitar, dejando un rastro, un olor insoportable. Así, este hombre se colocó en medio del pueblo y pasó lo acontecido. Gracias a Dios, su esposa sobrevivió, pues varios vecinos le protegieron y le sacaron del pueblo. El hombre siguió relatando: este fue un servidor de la luz con mucho talento, pero también fue un necio al despreciar lo correcto, lo divino, lo que viene del Altísimo, por las artes oscuras. El detective, después de escuchar esta historia, no podía creer que eso aconteciera en verdad, así que dándole las gracias a este hombre, se alejó de allí y ese mismo día renunció al cuerpo policíaco, pues era una promesa personal hacer esto si alguna vez no podía resolver un caso, y al día siguiente este ex detective se marchó de la ciudad para nunca volver. Por su parte, la temida tumba fue destruida y removida. Sus restos, que contenían al ex pastor con su tabla Ouija, fueron echados a una fosa común y su sepulcro fue rellenado con concreto. Desde ese día, las voces y daños en el cementerio cesaron, no así en la fosa común donde fueron echados sus restos, donde noche tras noche se escuchan gritos y lamentos, y los que vigilan el lugar aseguran que allí es una guarida de demonios. Si esta historia te gustó, dale like, compárteme en tus redes sociales y no olvides suscribirte a mi canal. Hasta el próximo guión.